Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos al curso correspondiente a hoy lunes 6 de julio del 2020 de la materia Gestión de Inventarios y Pronósticos. Tal como se acordó la semana pasada, el día de hoy se va a hacer la primera docencia en torno a los conceptos del término inventario. Cualquier consulta que tengan con respecto al tema, sin duda me pueden contactar a través de WhatsApp o a través del grupo de Teams. Entonces empezamos primero compartiendo la pantalla. Voy a compartirles mi presentación sobre el concepto de inventarios. Hay un sinfín de definiciones en libros, en páginas web. Sin embargo, desde mi punto de vista, el inventario representa la existencia de bienes almacenados destinados a realizar una operación, ya sea de compra, de alquiler, venta, uso o transformación. Este término obviamente también aparece a nivel contable dentro de los activos con un activo circulante. Entonces, a continuación vamos a leerles 4 conceptos importantes de inventarios. Conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para su comercialización mediante la compra, venta, elaboración o fabricación, transformación de los bienes, de las materias primas, productos o insumos durante un periodo o ciclo económico determinado. Este proceso comprende además el de materias primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, los repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios, ya sea a través de los empaques y envases, así como los inventarios de tránsito. Cuando nos referimos al término inventarios de tránsito, estamos hablando de materia prima o productos semi elaborados que llegan a ser almacenados y pueden ingresar al país a través de un régimen de importación temporal para poder finalizar su proceso de manufactura en alguna zona franca o a través de alguna empresa local que se dedique a este proceso. Ejemplo de este, podríamos decir que serían camisas o pantalones que ingresan a zona libre para luego ser reempacados en el empaque final, o bien puede ser alguna ropa que no haya sido terminada en términos a detalles finales como los botones, el zipper de los pantalones, los cicotes, etc. Este proceso abarca todos los bienes en espera de su venta, los artículos en proceso de producción, aquellos utilizados de forma directa o indirecta en la producción, y se excluye a los activos a largo plazo sujetos a depreciación. Esto tiene que ver básicamente con el equipo utilizado para fabricar el producto como tal. No entra como dentro del concepto de inventarios. El objetivo de los inventarios. Su propósito fundamental consiste en proveer a la empresa de materiales necesarios en su ciclo operativo para su continuo y regular desenvolvimiento. Tiene la función vital de controlar y verificar que el proceso de producción funcione acorde a los objetivos establecidos, además de satisfacer la demanda proyectada. Bien. Otro concepto de inventarios, según Müller, es que los inventarios de una compañía están constituidos por su materia prima, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en su operación y los productos terminados. Un inventario puede ser también algo tan elemental como una botella de limpiador de vidrios empleada como parte del programa de mantenimiento de un edificio, o algo más complejo como una combinación de materias primas y subensamblajes que forman parte de un proceso de manufactura. También podemos mencionar, según Perdomo, en su último libro de inventarios, lo define como el conjunto de bienes
corpóreos, tangibles y en existencia, propios y de disponibilidad inmediata para su consumo, transformación, venta, entre otros. Ok, tenemos un sinnúmero de tipologías de inventarios. A continuación, entonces, vamos a definir cada uno de ellos y trataré de darle algunos ejemplos. Tenemos el inventario perpetuo, es el que se lleva en continuo acuerdo con la existencia en el almacén por medio de un registro detallado donde se lleva los importes en unidades monetarias y las cantidades físicas. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, trimestrales o provisionales. El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control porque los registros de inventario están siempre actualizados. Tenemos también el inventario intermitente, que es un inventario que se efectúa varias veces al año. Se recurre a él por razones diversas. No se puede introducir en la contabilidad, del inventario contable permanente al que se trata de suplir en parte. Y tenemos también el inventario final, que es aquel que se realiza o termina el cierre de ejercicio económico, generalmente al finalizar un periodo, y sirve para determinar el patrimonio, las mermas, y en ese sentido podemos mencionar que este es el inventario mayormente utilizado a nivel de productos perecederos, sobre todo para medir la cantidad de productos en merma, verificar los productos que están próximos a caducar y de esta manera poder aplicar la norma más conveniente posible para poder agilizar la salida de los mismos del registro de inventarios. Tenemos el inventario final, que corresponde al que se realiza para iniciar las operaciones. Puede generarse mediante el inventario final del periodo anterior a los insumos utilizados al iniciar la actividad de la empresa. Tenemos también los inventarios físicos, que es el inventario real determinado mediante el conteo físico. Contar, medir, pesar, anotar de cada uno de los bienes e insumos, en este caso serían mercancías, que se encuentran en existencia de la empresa para su valoración y control. Se realiza como una lista detallada y valorizada de existencias. Tenemos también el inventario determinado o por observación y comprobación, con una lista de conteo. Es el cálculo del inventario realizado mediante una lista de stock realmente poseído de lo que está dentro de la bodega. A eso nos referimos con esta palabra. La realización de este inventario tiene como finalidad convencer a los auditores de que los registros del inventario representan fielmente el valor del activo principal. La preparación de la realización del inventario físico consta de 4 fases: manejo de inventarios, identificación, instrucción y adiestramiento. Inventario en tránsito, tal como le comentaba hace un momento, este tipo de inventario está constituido por materiales que avanzan en la cadena de valor. Estos materiales son artículos que se han pedido pero no se han recibido todavía. Por ejemplo, los productos que están próximos a ser recibidos en nuestra bodega. Los mismos se utilizan con el fin de sostener las operaciones para abastecer los conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus clientes respectivamente. Existen porque el material debe moverse en un lugar a otro. Mientras el inventario se encuentra en camino, no puede tener una función útil para las plantas o los clientes. Existe exclusivamente para el tiempo de transporte. También tenemos el inventario de materia prima, que ese es básicamente el que representa la existencia de los insumos básicos para los procesos de manufactura dentro de nuestra fábrica. Tenemos el inventario en proceso también. Este inventario son existencias que se tienen a medida que se añade mano de obra
otros materiales y demás costos indirectos en la materia prima bruta, lo que llegará a conformar ya sea un subensamblaje o componente de un producto terminado mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventarios de proceso. Tenemos también inventario en consignación. Es aquella mercancía que se entrega para ser vendida o vendido por el título de propiedad, pero el título de propiedad lo conserva el vendedor. Este tipo de método de inventario de consignación, podríamos decir, cuando se hacen ventas de licores, digamos cervezas, en alguna actividad en particular, la cervecería las da en un proceso de consignación al que esté realizando la actividad, y al final de la actividad el organizador solamente paga la cantidad de producto utilizado. Si hay algún sobrante, este producto se regresa al proveedor como propietario neto de la mercancía. Entonces, el comprador solamente actúa como distribuidor del producto, saca su margen de ganancia y al finalizar la venta retorna con el pago del bien al que se lo proporcionó. En este caso, o en este ejemplo, podríamos decir la cervecería. Inventario mínimo es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas por el almacén. Este tipo de inventario normalmente se considera como el material base para que la empresa siga en función, sin embargo, con un límite o un alcance de producción muy limitado. Inventario disponible es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. Básicamente este es el inventario que está ya en su proceso final, ya listo para poder llegar al cliente. Inventario en línea es aquel inventario que aguarda a ser procesado en la línea de producción. El inventario agregado se aplica cuando al administrar la existencia de un único artículo representa un alto costo para minimizar el impacto del costo en la administración de inventarios. Los artículos se agrupan ya sea en familias u otros tipos de clasificación de materiales de acuerdo a la importancia económica de los mismos. Esto lo vamos a ver muy relacionado cuando hablamos del método ABC y la manera en que algunas empresas le otorgan niveles de importancia a los productos que tienen en su bodega. Inventario de previsión se tienen con el fin de cubrir una necesidad futura perfectamente definida. Se diferencia con respecto a los de seguridad, en que los de previsión se tienen a la luz de una necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto involucra un menor riesgo. Básicamente, este tipo de inventario se tiene en bodega cuando ya se sabe que en algún periodo del año o en algún día específico es usual que la demanda de los productos que fabricamos incremente, ya sea por un Black Weekend, un Black Friday o alguna actividad en donde el consumismo se denota un poco más alto, ¿no? Inventario de mercancías lo constituye todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa, bien sea comercial o mercantil, los cuales los compran para luego venderlos sin ser modificados. Inventario de fluctuación. Estos se llevan porque la cantidad y el ritmo de las ventas y de producción no pueden decidirse con exactitud. Estas fluctuaciones en la demanda y la oferta pueden compensarse con un stock de reserva o de seguridad. ¿Ok? Que hablábamos hace un rato, el de previsión. La diferencia entre el de previsión y el de seguridad es que el de previsión sabe con certeza lo que va a suceder en torno a sus productos. Esto es fácil determinarlo
en base a las cifras estadísticas al momento de hacer los pronósticos. Si hay alguna actividad que cada año le genera ganancias a una empresa o a alguna fábrica, ellos se preparan para esa actividad considerando las estadísticas de los últimos 5 años. Inventarios de anticipación son los que se establecen con anticipación a los periodos de mayor demanda. Inventarios de lote o tamaños de lote son inventarios que se piden en tamaño de lote porque es más económico hacerlo así que pedirlo cuando sea necesario satisfacer la demanda. O sea que a nivel de compra, cuando se habla de inventario de lotes es cuando compramos en un volumen alto para poder tener reducción de costos de compra y mayores ganancias. El inventario intermitente es un inventario realizado por cierto tiempo y no es una sola vez y no de una sola vez al final del periodo contable. Inventarios estacionales son utilizados con este fin. Se diseñan para cumplir más económicamente la demanda estacional, variando los niveles de producción para satisfacer fluctuaciones en la demanda. Estos inventarios se utilizan para suavizar el nivel de producción de las operaciones para que los trabajadores no tengan que contratarse o despedirse frecuentemente. Inventario permanente, método seguido en el funcionamiento de algunas cuentas, en general representativas de existencia, cuyo saldo ha de ser coincidir en cualquier momento con el valor del stock. Inventario cíclico son inventarios que se requieren para apoyar la decisión de operar según tamaños de lotes. Este se presenta cuando en lugar de comprar, producir o transformar inventarios de una unidad a la vez, se puede decidir trabajar por lotes. De esta manera, los inventarios tienden a acumularse en diferentes lugares dentro del sistema. Ok, a continuación entonces vamos a ver la clasificación de los inventarios. Tenemos inventarios de forma, de función, de acuerdo al criterio logístico y otras clases de inventarios. Vamos entonces a definir cada uno de ellos. Inventarios de materia prima, según su forma, se dividen en inventarios de materia prima, inventarios de productos en proceso de fabricación, inventarios en productos terminados. A nivel de inventarios de materia prima, según su forma, lo conforman todos los materiales con los que se elaboran los productos, pero que todavía no han recibido procesamiento. Inventario de productos en proceso de fabricación lo integran todos aquellos bienes adquiridos por la empresa manufacturera o industrial, los cuales se encuentran en proceso de manufactura. Su cuantificación se hace por la cantidad de materiales, mano de obra y gastos de fabricación aplicables a la fecha de cierre. Inventarios en productos terminados son aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o industriales, los cuales son transformados para ser vendidos como productos elaborados. Existe un tipo de inventario complementario según su forma, que no es comúnmente citado en las literaturas. Nos referimos al inventario de suministro de fábrica, que son los materiales con los que se elaboran los productos, pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta. Podríamos decir pintura, lija, clavos, lubricantes, que son insumos básicamente utilizados en los procesos de fabricación, pero que no entran como un activo categoría inventario. Adicionalmente, en las empresas comerciales se tiene el inventario de mercancía, que lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa, bien sea comercial o mercantil.
son comprados para luego venderlos sin ser modificados. Aquí se muestra toda la mercancía disponible a la venta. Según su función, tenemos inventarios de seguridad o de reserva, inventarios de desacopilamiento, inventarios en tránsito e inventarios en ciclo. Pueden ver que básicamente volvemos a repetir acá, según su función, dos tipologías que anteriormente habían sido explicadas. En este caso, el inventario de seguridad, que es el que se mantiene para compensar los riesgos de paros no planeados de la producción o incrementados inesperadamente en la demanda de los clientes. Básicamente, si la empresa o la organización históricamente tiene vínculos con huelgas dentro de lo que es el área de producción, ya sea a través de sindicatos, etcétera, ellos se preparan para cualquier situación que pueda afectar los procesos de fabricación en los momentos en que sus colaboradores decidan irse a huelga. Esto es básicamente para una empresa que es activamente conflictiva o no tiene buena relación laboral con sus empleados. Inventario de desacopilamiento se genera por la continuidad de dos procesos suboperaciones adyacentes en los cuales las tasas de producción no son equivalentes, por lo tanto se requiere un nivel de inventario para que cada proceso funcione de acuerdo a lo planeado. Tenemos el inventario en tránsito. Este está constituido por materiales de avanzada en la cadena de valor. Estos materiales son artículos que se han pedido pero no han sido recibidos todavía. El inventario de ciclo. Este se origina cuando se compra o produce mayor cantidad de unidades con el propósito de reducir costos unitarios o incrementar la eficiencia productiva, siendo esta cantidad mayor a las necesidades inmediatas de la empresa. Tenemos el inventario estacional. Este se acumula cuando la empresa proporcione más de los requerimientos necesarios durante los periodos de demanda baja para satisfacer las de demanda alta. Con frecuencia, este se acumula cuando la demanda es estacional. Adicional a esto, según su criterio logístico, también tenemos otros tipos. Tenemos el de ductos, tenemos el de existencia para especulación, tenemos existencia de naturaleza regular o cíclica, existencia de seguridad y existencia obsoletas, muertas o perdidas. Ok, entonces a nivel de ductos, estos son los inventarios en tránsito entre los niveles del canal de suministro. Los inventarios de trabajo en proceso en las operaciones de manufactura puede considerarse como inventario en ductos. Existencia para especulación. Estamos hablando de que son las materias primas, como por ejemplo el cobre, oro, plata, que se compran tanto para especular con el precio como para satisfacer los requerimientos de la operación, y cuando los inventarios se establecen con anticipación a las ventas estacionales de la temporada. También son materias primas que se adquieren ya sea para especular o prever variación en el precio, satisfacer los requerimientos de la operación, y cuando los inventarios se establecen como anticipación en las ventas estacionales o de temporada. Existencia de naturaleza regular o cíclica. Son los inventarios necesarios para satisfacer la demanda promedio durante el tiempo entre reaprovisionamiento sucesivos. Existencia de seguridad es el nivel mínimo establecido como protección contra la variabilidad de la demanda de existencia y el tiempo total de reaprovisionamiento. Existencia obsoletas, muertas o perdidas. Trata de que cuando se mantiene mucho tiempo se deteriora, se caduca, se pierde o es robado, según su criterio logístico. Razones para justificar la posesión de inventarios.
Tenemos la capacidad de predicción, las fluctuaciones de la demanda, la inestabilidad del suministro. Con el proceso, con el fin de planear la capacidad y establecer materia prima, cuántas piezas y cuántos subensamblajes se procesan en un momento dado. El inventario debe mantener el equilibrio entre lo que se necesita y lo que se procesa. Tenemos fluctuación de la demanda. Una reserva de inventario supone protección. No siempre se sabe cuándo va a necesitarse en un momento dado, pero aún así debe satisfacerse a tiempo la demanda de los clientes o de la producción. Si puede verse cómo actúan los clientes en la cadena de suministro, la sorpresa en las fluctuaciones de la demanda se mantienen al mínimo. Ya se conoce al cliente. Se puede determinar qué método utilizar para poder fabricar, ya sea el push o el pull. Estos dos términos son bien utilizados, o sumamente utilizados a nivel de inventarios. Y básicamente el método pull, estudia las necesidades de sus clientes, basado en estadísticas. Determina el volumen total a producir, se prepara con la materia prima que regularmente va a necesitar para los niveles de producción que va a tener y fabrica reduciendo justamente la merma. Pero el método push es todo lo contrario, utiliza las temporadas del año en donde la materia prima es más baja, los gastos de producción son más bajos y confecciona o produce volúmenes. Sin embargo, a pesar de que por ser volúmenes los costos operativos son relativamente bajos, debido a la economía en escala, se tiende la tendencia a tener grandes volúmenes de pérdidas, debido a que se satura el mercado con estos productos. No sé si tendrán alguna idea de algún producto que localmente antes era caro, sin embargo, la economía en escala ha producido que los costos hoy día sean relativamente bajos. Inestabilidad del suministro. El inventario protege de la falta de confiabilidad de los proveedores o cuando escasea un artículo y es difícil de asegurar una provisión constante. Tenemos protección de precios, es la compra acertada de inventarios en los momentos adecuados y ayuda a evitar el impacto de la inflación de los costos. Tenemos descuentos por cantidad en el entorno comercial. Se puede obtener descuentos cuando se compra en cantidades grandes en lugar de pequeñas. Menores costos de pedidos. Disminuir la frecuencia de compras mediante un incremento de la cantidad en la misma. Esto aplica hasta en nuestras casas. Básicamente cuando decidimos hacer alguna compra en el supermercado, entre mayor cantidad de productos logremos comprar, vamos a poder tener un ahorro en el proceso de adquisición, ya sea porque se compra en volumen o porque dejaremos de ir varias veces al supermercado, reduciendo nuestros costos de transporte, por decir algo, ¿no? Esta práctica permite controlar los costos de un pedido y asegura precios favorables o bien efectuar compras globales programadas con fechas periódicas de salida y recepción de las unidades de existencia pedidas. Su consecuencia puede ser el incremento en los costos de almacenaje. Okay. A continuación, aunado a esto, quisiera comentarles algunos métodos de evaluación de inventarios. Entre los métodos más importantes para evaluar los inventarios podríamos decir el método FIFO o el método PEPS. Este método se basa en que el primero que entra es lo primero que va a salir.
Su apreciación se adapta más a la realidad del mercado, ya que emplea una especie de valorización basada en los costos más recientes. Tenemos el método LIFO, también conocido como UEPS. Este contempla que toda aquella mercancía que entra de último es la primera que sale. Es muy parecido al FIFO, pero tiene relación más que todo a productos farmacéuticos con una fecha de caducación específica. Su ventaja se basa en que el inventario mantiene un valor estable cuando ocurre alguna alza de los productos o de los precios. También tenemos o podemos mencionar el método del costo promedio aritmético, que básicamente el resultado lo dará la media aritmética de los precios unitarios de los artículos. Tenemos también, o puedo mencionar también el método del promedio eh, armónico o ponderado. Este promedio se calcula ponderando los precios con las unidades compradas para luego dividir los importes o los costos totales entre el total de las unidades. Esto nos ayuda a determinar un precio promedio, ¿no? Método del costo promedio móvil o del saldo. Este se calcula a través del valor de la mercancía, de acuerdo con las variaciones producidas para las entradas y salidas, compras o ventas, obteniéndose promedios sucesivos. También tenemos el método del costo básico. Por medio de este método se atribuyen valores fijos a las existencias mínimas. Este método es bastante parecido al que hemos mencionado anteriormente, que es el LIFO, con la diferencia que se aplica solamente a la cantidad de inventario mínimo, que como saben, inventario mínimo es el mínimo, la mínima cantidad de producto, de materia prima que podemos tener para seguir con la operación de fabricación, reduciendo las detenciones que a corto plazo representan pérdidas para la empresa. Tenemos el método del precio de venta al detal, que permite la estimación de inventarios con la frecuencia que se requiera o que se espera tener. El inventario físico se practicará basado en los precios de ventas marcados en los artículos. Este es el que normalmente se utiliza a nivel de supermercados o a nivel de alguna tienda de productos textiles, ya sea ropa, una boutique, por ejemplo. Los costes de mercado o el más bajo, este se toma como base el precio inferior de las existencias, manteniendo el principio contabilístico del conservacionismo, el cual no anticipa beneficios y prevé posibles pérdidas. ¿Ok? Esto sería básicamente la clase de hoy, lunes 6 de julio del 2020, clase Gestión de Inventarios y Pronósticos, profesor Diego Carrera. Entonces, que tengan buenas noches. Cualquier consulta me pueden, como les comenté al principio, contactar a través de WhatsApp o bien lo pueden hacer a través de el grupo que hemos creado en Teams. Recuerden que la próxima semana iniciaremos las exposiciones, así que ya deberían ir preparándose para esa actividad. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.